Pensando con el corazón. Este es un espacio en el tiempo donde se rememora en la historia el legado transmitido por todos los hombres que pensaron con el corazón, traspasando tiempos, edades y culturas para conducirnos a la esencia del ser. Todo esto es posible gracias a Radio Satelital 105.1 y a nuestro patrocinador Programa Voluntad, transmitiendo desde Valera, Estado Trujillo, siempre en compañía de nuestros guionistas y locutores Andrea Méndez y Raúl Carrillo. Participa con nosotros a través del WhatsApp +58 424 714 36 55. Se abre cápsulas del corazón. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Feliz nuevamente de estar compartiendo con ustedes estas cápsulas en el tiempo y en el espacio con el fin de reformar y de transformar el pensamiento de nuestro corazón. Como siempre, acompañada de Raúl Carrillo y esperando de que este espacio sea muy provechoso para cada uno de sus espíritus. Adelante, Raúl, saluda a los Muchas gracias. oyentes. Buenas tardes. Entonces, bueno, de verdad que sí, muy feliz de estar en este día compartiendo este gran conocimiento. Hoy vamos a hablar del origen del pensamiento. Entonces, la semana pasada tuvimos un pequeño inconveniente, pero hoy continuamos con este bello tema. Y entonces, donde nosotros, para entender si nosotros estamos hablando de que este programa se llama Pensando con el Corazón, es muy importante conocer cuál es el origen de nuestro propio pensamiento. Entonces es ahí la importancia y la necesidad de encontrar nuestro principio en ese pensamiento original. Maravilloso, Raúl. Fíjense que nosotros realizamos estos programas para todas aquellas personas que se han hecho preguntas más allá de lo cotidiano. Por esto, antes de comenzar el programa, vamos a abrirlo con una reflexión y una sabiduría entregada en los años 70 como un legado a estas tierras de la Reina del Sur, donde si nosotros lo logramos investigar, es un libro que se llama La Alborada Humana y que fue un contacto de los hombres de las Pléyades para el hombre del planeta Tierra, donde nos dice que una de las más grandes equivocaciones de vuestra civilización es el haber citado al hombre como animal racional, rebajándolo al nivel de las bestias. Si lográis entender los principios de su creación, comprenderíais entonces que el hombre en su comprensión de la vida puede rebajarse en su proceder al nivel de las bestias o elevarse con su aptitud al nivel de los dioses. Esto lo dejó escrito como un mensaje Cramier, pero allí es cuando nosotros logramos comprender el mensaje que nos decía Jesús. No está escrito en vuestra ley, yo dije dioses soy, a través de Juan 10, y es este mensaje que nosotros estamos citando acá para poder ir comprendiendo el origen del pensamiento, porque el origen del pensamiento es lo que define al hombre como un ser espiritual o como un ser terrenal, porque es nuestro pensar y nuestro actuar lo que define la identidad de lo que nosotros somos dentro del universo. Por eso es tan importante que nosotros nutramos constantemente nuestro pensamiento día a día, minuto a minuto y segundo a segundo de las leyes de las cuales hemos sido creados, porque eso es lo que va a forjar nuestra identidad. Entonces es importante reconocer y encontrar los principios que nosotros tenemos dentro de nuestra creación. Por lo que para poder llegar al origen del pensamiento debemos de conocer pues nuestro propio origen. Y ahí es en donde yo te preguntaría, Raúl, ¿cuál es nuestro origen? Mírate qué importante, porque entonces
ahí está la importancia de comprender el origen del pensamiento. No puedo entender cuál es el origen del pensamiento sin antes entender cuál es mi propio origen. Eso es una realidad, ¿verdad? Y nuestro origen nos lo ha entregado como un legado a lo largo de la historia. Se nos ha enseñado, se nos ha dicho de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, dentro de ese compendio de conocimientos que se nos ha entregado, ya sea en la Biblia, en los textos antiguos de todas las civilizaciones, se nos ha dicho de diferentes formas que nuestro origen viene de mucho más atrás que lo que es este planeta, ¿verdad? Que eso es algo que hay que entender. Entonces ya Cranmer nos decía, no podemos considerarnos un animal racional, o sea, es la teoría de la evolución no cabe acá. La teoría del Big Bang tampoco cabe en la inteligencia, que de una explosión se cree un universo. Sí, de una explosión lo único que quedan son ruinas. Entonces esta creación tan hermosa es imposible creer que viene de una explosión. Y si nos hablan de una teoría o del creacionismo que nos habla el Génesis, pues entonces es una idea limitada de lo que es la creación de todo el universo, porque me está hablando desde un planeta pequeño a toda la inmensidad del universo. Yo creo que la historia se queda corta allí cuando hablamos de origen, ¿verdad? Entonces, verdaderamente conducirnos a nuestro propio origen es introducirnos en una búsqueda verdaderamente importante para nosotros, pero además de importante, muy, muy amplia, donde la conciencia cada vez se va ampliando para darle entendimiento, para darle comprensión a lo que es nuestro propio origen, ¿verdad? Dentro de los conocimientos, también en la década de los 70, se nos entregó una sabiduría, ¿verdad? Que nos dice: vosotros estáis hechos con partes y partículas del infinito y de las estrellas, pero no lo sabéis porque estáis dormidos. Y yo siempre te he escuchado, Andrea, que tú nos dices, ajá, pero ¿de qué físicamente, cuáles son los compuestos de los cuales está hecho el hombre? Y cuéntanos cuáles son los compuestos que tiene el polvo de las estrellas y el hombre que a similitud lo empieza como a unir a un universo que se ve distante, pero que viene siendo parte de nuestro principio. Bueno, eso es muy importante porque fíjate que allí los mismos hombres de las Pléyades, que dentro de la historia ancestral, muy bien remarcada, está o recalcada, si nosotros logramos investigar los mayas, los incas, la sabiduría del sur, la sabiduría del norte, los hopis, nos vamos a dar cuenta que todos ellos tenían algo en común, y es que ellos tenían contacto con hombres de las Pléyades. Ellos decían que eran iguales que ellos, a diferencia de su conocimiento y de su sabiduría, que era mucho más avanzada, y que ellos aprendieron de esa sabiduría. Ellos mismos dicen que el origen del hombre es de partes del infinito y de las estrellas. Si nosotros logramos investigar dentro de la ciencia, el ser humano tiene los mismos componentes que una estrella. Dentro del hidrógeno, el carbono, el oxígeno, todos los mismos componentes que tiene una estrella lo tiene el ser humano, a diferencia de los animales. Por eso nosotros no podemos tener la misma comparación o compararnos, como nos lo decía al principio, como un animal racional, porque nosotros no tenemos los mismos componentes. El ser humano está creado dentro de una inteligencia muy divina. Es decir, que si nosotros tenemos los mismos componentes de la estrella, nosotros estamos compuestos dentro del mismo origen de la luz. ¿Ya? Nosotros, el origen de nosotros o la esencia de nosotros es la luz. Entonces, cuando nosotros logramos ver, y eso es muy bueno que nosotros logremos comprobarlo de manera astronómica, cómo esto se da para nosotros poder comprender el origen y el trabajo que nosotros tenemos dentro de nuestra misma esencia, porque nosotros no podemos actuar o hacer algo que no conocemos. Es decir, nosotros no podemos decir que tenemos identidad si desconocemos nuestro origen. Eso sería, Raúl, y muy importante para poder recalcar ese mensaje, que nosotros nunca vamos a conocer esa parte del infinito que tenemos dentro de nosotros si seguimos dormidos e ignorantes de lo que somos.
Muchas gracias. Entonces, miren lo importante que es. Nosotros tenemos que encontrar nuestro origen mucho antes de la creación de este planeta. Porque el universo es inmenso y vamos a entender una naturaleza. La creación de este planeta nos dice que los planetas están hechos para que habiten humanidades. Y eso lo vamos a ver más adelante y tenemos que dimensionar qué tan grande es el universo como para que solo acá haya vida inteligente o consciente o vida humana, vamos a decirlo así. Entonces ya eso entra en el cuestionamiento de cada uno de nosotros, verdaderamente sentir con nuestro pensamiento, resolver esas inquietudes que nosotros mismos hemos tenido y que posiblemente la ciencia no ha llegado, porque la ciencia como tal no es una, vamos a decirlo así, ellos no contienen una verdad terminada, sino que ellos han encontrado parte de lo que es la verdad del origen y también han encontrado parte de lo que también podríamos decir que mucha de esa parte que han encontrado hasta la han ocultado por cuidar intereses. Pero lo que tenemos que, con lo que nos cuenta Andrea, algo muy importante, mensajeros son los que han traído esta sabiduría del origen. Si nuestro origen viene de afuera, esa sabiduría que se ha entregado a lo largo de la historia también, ¿cómo lo vamos a comprender? Como lo decía Andrea, en diferentes lugares se habló de que habían hombres que venían de otros lugares, hombres como nosotros, claro. Le daban una descripción en la Biblia. Elías se dice que se fue en un carro de fuego, era el dialecto de ese tiempo, ¿verdad? Tenemos a Ezequiel que se fue en una carroza voladora, era el dialecto de ese tiempo. También nos hablaron de un tabaco volador, era el dialecto de ese tiempo. Chozas de fuego hablaban aquí en América. Diferentes culturas lo nombraron de diferentes formas. También encontramos de que a Gabriel lo encontraban volando con presteza, no porque tuviera alas, en ningún lugar dice que tuviera alas. Ellos viajaban en lo que ellos llamaban nubes. ¿Y por qué lo hacían a similitud de una nube? Porque las nubes son las que se mueven de aquí para allá con un fin específico, ¿verdad? Bueno, esos eran los medios de transporte que usaban cada uno de ellos, que hoy lo vamos a entender como sus naves de transporte, ¿verdad? Indiferentemente el nombre que le queramos dar, pues lo pueden llamar ovni, lo pueden llamar objeto no identificado, pero es un medio de transporte en el cual durante miles y miles de años ellos han transitado y han entregado su sabiduría aquí. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a entender en este primer segmento del programa del día de hoy. Vamos a entender que nosotros tenemos unos progenitores o padres genéticos. Así como nosotros, nuestros abuelos, son los padres de nuestra genética. Y así como en diferentes tiempos de Europa han migrado a América y han sembrado una semilla de una cultura diferente, ¿verdad? Y se ha creado como civilizaciones dentro de otras civilizaciones. Asimismo ha pasado acá, en nuestro planeta. Y eso es lo que vamos a entender hoy. Todos esos mensajeros y hombres que han estado enseñando con una sabiduría mayor, custodiando, cuidando, protegiendo, formándonos, ellos han sido nuestros progenitores, que también vienen del mismo origen que nosotros, pero que existen antes que nosotros, por lo tanto están espiritualmente e intelectualmente avanzados, pero hombres como tal, con cuerpos como nosotros, con inteligencia como nosotros, con un propósito de vida como el nuestro. Y esos hombres son los que han entregado estos mensajes. Por eso es que estos mensajes toman tanta relevancia, como las profecías, los conocimientos tienen vigencia después de 2000, 5000 años, porque es una inteligencia superior a lo que es la cultura actual. No tiene que ver con leyes culturales, con leyes, con jurisdicciones, sino tiene que ver con creación, leyes creadoras. Entonces eso es perenne, es universal, es infinito. Y entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ver y a comprobar que las palabras de las cuales le estaba hablando, que son mensajeros que vienen de afuera,
no son porque yo las haya dicho, porque yo lo crea o porque yo lo piense, sino que verdaderamente en Bagdad, en el Museo de Irak, antes de que hicieran la invasión en el 2000, en el 2001, después del ataque, entre comillas, de las Torres Gemelas, ellos tenían un museo donde tenían mucha información valiosa y conocimientos ancestrales de mucha envergadura y de mucho tiempo atrás, como es este mensaje que lo van a escuchar ahorita, que se llama Los papiros de Bagdad, y en ese hay un fragmento que dice lo siguiente. Fíjense lo que dice. Como progenitores, recuerden que son nuestros progenitores, nuestros guías y nuestros padres genéticos, vamos a decirlos así. Dice: venimos de las estrellas y queremos ser sus amigos y ayudarles. Os traemos la luz y el saber, y un día, cuando vuestros descendientes nos hayan olvidado en el tiempo, poseerán la luz y el conocimiento, sin sospechar de dónde les vino. Lo llamarán evolución, entre comillas. Pero el ascenso es completamente natural, y nosotros, que son ellos, les estamos dejando una prueba de que estuvimos aquí. Solo entonces, dicen, cuando los hombres la encuentren y comprendan su significado, solo entonces entenderán que están maduros para vivir una vida eterna, como nosotros, en un paraíso o en un cielo, como lo quieras llamar en tu idioma de eterna paz. Entonces esos progenitores nos dijeron: aquí está una prueba de la existencia. Hay algo que es completamente natural y es el ascenso. Quiere decir que ellos saben que nosotros somos bebés que estamos creciendo, como el padre que cuida a sus hijos toda la vida, y toda la vida lo enseña, ¿verdad? Asimismo, estos hombres que son nuestros progenitores nos han cuidado a lo largo del tiempo, y nosotros lo hemos olvidado, porque creímos que vamos a decirlo así, en la ilusión de la materia de el nacer, crecer, reproducirnos y morir, pero no entendimos que a lo largo de la historia toda la vida se mueve para una formación y para un proceso de aprendizaje que es totalmente continuado. Cada uno de nosotros viene aquí aprendiendo desde hace miles de años, aunque creamos que estamos aquí ahorita con 20, con 30, con 50, con 80 años. Tenemos aquí mucho tiempo aprendiendo, y eso es lo que ellos dicen que hemos olvidado. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir en esa condición de vida, como lo queramos llamar. Si la queremos llamar cielo, si lo queremos llamar paraíso, o si lo queremos llamar la condición natural de vida, que es estar conectado al pensamiento de nuestro corazón, o a nuestra propia inteligencia, a nuestra propia sabiduría, y siempre en favor de la vida. Este mensaje fue entregado hace aproximadamente entre 12.000 y 15.000 años de antigüedad en el Museo de Bagdad. Entonces, fíjense cómo los conocimientos nos van entregando como una guía que nos va a llevar hacia el entendimiento verdadero de lo que nosotros como legado tenemos que reconocer, y que nos va a permitir algo muy sencillo: llegar a nuestro propio origen. Porque llegar a nuestro propio origen, primero necesitamos saber el origen de nuestra genética, para poder en el segundo bloque ir al origen del pensamiento creador, que es de donde todos venimos. Entonces, no sé qué te pareció esta cita de los papiros de Bagdad. Mira, estos mensajes son maravillosos, porque primero nos hace comprender de que el universo está completamente lleno de vida, ¿ya? Que no somos los únicos que existimos en toda la creación. Y eso nos hace ir comprendiendo el origen de lo que somos. ¿Por qué? Porque así muy bien como Raúl lo manifestó, ellos son nuestros progenitores estelares. Es decir, ellos nos entregan la sabiduría y el conocimiento para nosotros reconocernos como seres universales. Ellos son los guías de nuestro ascenso espiritual, como allí muy bien los menciona en el mensaje. Nosotros tenemos que ser conscientes nosotros tenemos que ser conscientes de esta creación
de esta parte de la creación, porque nosotros al comprender o al comenzar a buscar nuestro origen nos vamos a topar de una vez con ellos, porque no se puede llegar al origen de lo que somos si desconocemos la esencia universal que nosotros tenemos. Para nosotros comprender que nosotros somos niños dentro de un proceso creacional, nos daremos cuenta que como todo niño tenemos quienes guían los pasos de nosotros, los pasos de nuestro ascenso, en este caso espiritual. Ellos son esos guías o esos maestros que están a cargo del planeta Tierra o de los hombres terrestres durante muchísimo tiempo. Pero entonces nos preguntamos quiénes o cómo son esas humanidades que existen fuera de nuestro planeta. ¿Cómo son? Muy bien Raúl lo dijo y muy bien están explicados en todos los libros ancestrales. No nos vayamos muy lejos, busquemos en nuestra sabiduría ancestral, que ellos muy bien obtuvieron su conocimiento y muy bien tuvieron comunicación con ellos. Son iguales que nosotros. La diferencia entre ellos y nosotros es el conocimiento que manejan en su pensamiento. Pero esta respuesta también la podemos encontrar en el libro del Apocalipsis, donde se encuentran los cifrados más importantes de nuestra actualidad. Pues allí se encuentra toda la esperanza que la humanidad busca. Solo debemos interpretar sus símbolos y sus cifrados. Porque así muy bien como Raúl lo dijo, nosotros nos preguntaríamos, ¿pero en dónde en la Biblia habla de extraterrestres? Porque así se le llama, todo lo que no sea terrestre es extraterrestre, está fuera del de la Tierra. Pero sí, muchísimos lados se ha dado el contacto. Raúl muy bien lo mencionó. Elías fue llevado en un carro de fuego. Enoc fue retirado de la tierra, desapareció. Jesús, el mismo Jesús, ustedes lo van a ver que allí a él lo subieron en una nube, dice él, y después lo volvieron a dejar en la tierra. Son muchísimos los pasajes que tienen el contacto extraterreno. Recordemos que muy bien, Raúl lo dijo, era el lenguaje o el léxico que se manejaba en aquella tierra. No iban a decir naves, no iban a decir aviones porque no se conocía en aquella época. Era el lenguaje que se manejaba en ese tiempo, pero que nosotros muy bien tenemos que saber interpretar. El Apocalipsis nos menciona cuáles son estas humanidades que visitan constantemente al hombre del planeta Tierra, que son sus progenitores. A través del capítulo 4, en el Apocalipsis 4, cuando nos decía, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Pueden buscarlo en el Apocalipsis 4, del versículo 6 al 7. Entonces nos comenzamos a preguntar, bueno, eran hombres que venían con cabeza de león, con cabeza de toro. No. Comprendamos que si estamos hablando de seres estelares, estamos hablando de constelaciones, las humanidades provenientes de dichas constelaciones. Cada uno de nosotros conocemos o hemos oído hablar de la constelación de Leo, ¿verdad? De la constelación del Toro, que es las Pléyades, de la constelación de Acuario, que es el hombre, y de la constelación, en este caso de Escorpión, que es la del águila volando. Son humanidades que pertenecen a constelaciones y a inteligencias, digamos, diferentes, si pudiéramos decirlo así, pero se unen en una misma sabiduría. Es decir, manejan un desenvolvimiento de la inteligencia con un conocimiento muy similar, para entregarle al hombre terrestre un paquete de inteligencia o de pensamiento que lo hace un ser universal. Todos ellos se unen en el desarrollo intelectivo inconsciente del ser humano terrestre. Entonces nosotros nos damos cuenta que en la medida en que nosotros vamos leyendo con el pensamiento del corazón, todos estos libros son, o estos conocimientos,
son el depósito de pensamiento de lo que nosotros somos dentro de la creación. Es decir, que en ellos nosotros podemos encontrar el origen de nuestro pensamiento, el origen de nuestra identidad. Pero no solamente ese conocimiento nos entrega ese origen, son muchísimos más. Son muchísimos los que nos entregan esa sabiduría ancestral. ¿Cómo vas sintiendo tú aquí, Raúl, cómo esos progenitores han ido entregando y a través de qué otros mensajeros del Shelho? Porque así ellos lo llaman, porque el cielo no es solamente el firmamento que nosotros vemos. El cielo es ese lugar proveniente o ese lugar de donde provienen todos estos hombres a transmitirnos ese mensaje. ¿Qué otros legados o qué otros mensajeros nos han entregado este origen estelar que nosotros poseemos? Bueno, fíjense que, como nos decía Andrea, en el Apocalipsis ya se nos habla de mensajeros extraterrestres, pero cuando hablamos de extraterrestres no pensemos en el muñequito con ojos grandes y de color verde. Hablemos de hombres como nosotros que como lo decía Andrea, provienen de afuera, así de sencillo. Todo lo que es extraterrestre es porque proviene de afuera, no porque sea una cosita verde con ojos grandes y antenitas, sino que eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a comprender para poder percibir lo que como sabiduría se nos ha entregado, y que ahí es donde uno dice, pero es que esto es sabiduría de hombre. No, porque sabiduría de hombre es lo que yo pueda pensar en mi razón aquí. Sin embargo, aquellos que vienen de inteligencias superiores vienen con un propósito, siendo nuestros progenitores. Y me llama mucho la atención en el Apocalipsis 4, porque nos dice que 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y ahí es donde yo digo, claro, si son constelaciones y son soles, y allí hay planetas, y en los planetas están hechos para que hayan humanidades. Claro, ahí están todos esos ojos que están delante y detrás, que son esas humanidades que son nuestras propias progenitoras. Entonces ya nosotros podemos entender acá que nuestra genética viene principalmente de ellos. Eso lo comprendemos porque nosotros tenemos que empezar a dimensionar verdaderamente la profecía como ella es. Ella no es literal. Ella tiene que ver con cifrados, signos y símbolos. Entonces hay símbolos que determinan una función, cifrados también que hay que descifrar, ¿verdad? Y muchos signos que nos van a llevar a esa interpretación o a ese descifrado. Asimismo son todas las profecías, porque ellas están, vamos a decirlo, protegidas por ese método de inteligencia que va más allá de la razón. Asimismo, Parravicini, Benjamín Solari Parravicini, es otro mensajero que nos ha entregado mucho legado profético. Y él es un profeta argentino que recibió de la misma fuente del Apocalipsis, o sea, de Gabriel, el mensajero de las estrellas, que ha sido quien ha dejado la mayor cantidad de conocimientos acá en nuestro planeta, traídos de afuera, como decía Andrea, de Shelho, de ese cúmulo que en las Pléyades se prepara para que nosotros recibamos un plan muy bien estructurado. Entonces, sus grandes profecías se conectan, las profecías de Benjamín Solari Parravicini, que es bueno que lo investiguen, a él lo llaman el Nostradamus de América, él es un argentino. Se conectan y nos permiten unir las piezas del rompecabezas y poder descifrar ese apocalipsis. Esa es la importancia de todas las profecías, que ellas se unen como un rompecabezas para que nosotros podamos por fin llegar al entendimiento de ellas y dejemos de estar cayendo en creencias, cayendo en cualquier condición. Y en muchas de sus profecías, Benjamín Solari Parravicini nos aclara esta parte específica. ¿Quiénes han sido los mensajeros que a lo largo de la historia han venido? Entonces, vamos a ver esta pequeña profecía que Parravicini muy bien nos va a explicar.
¿qué vamos a encontrar en esta profecía? Que es de 1964. Vamos a encontrar dos condiciones que describen mensajeros extraterrenos diferentes. Unos que son seres de luz, como nosotros, ¿verdad? Son seres de luz, como cada uno de nosotros, pero con una inteligencia superior que vinieron acá. Y otros que son seres opacos, que muy bien el Apocalipsis los describe como otra organización que la podemos señalar como el mensaje de las Pléyades nos dice, que la organización del Gran Mutismo. Entonces allí vamos a encontrar en este mensaje de Parravicini a poder aprender a discernir qué verdaderamente es un conocimiento real, fidedigno y valedero, y cuál no, y por qué proviene de otra fuente. Entonces nos dice el mensaje: seres alados viajan los mundos, mensajeros son de Dios. Naves tripuladas desde planetas lejanos bajan, mensajeros son de Dios. Pájaros luminosos se acercan a los mundos en brumas, mensajeros son de Dios. Ellos portan el mandato superior a los planetas habitados por seres opacos que moran pequeñeces sin saber ni saberse, que abrazan odios, que matan, que hurtan, que despedazan a sus congéneres, a los que atisban otras formas y a los que saben y viven en Dios, a los que aman. Mensajes del Señor se allegan a la tierra. Atención debe prestárseles. Negarlos y negarse será caer en tinieblas confusionistas, y el mundo no será. Entonces, ¿qué puedes encontrar tú allí en ese mensaje, Andrea? Ya que entendimos todo este proceso de descifrado y de símbolo en todo lo que son las profecías y como guía para nuestra vida. ¿Será que hay una guía en este mensaje de Parravicini? Claro, claro que hay una gran guía, porque fíjense que el tema que nosotros estamos tratando el día de hoy es el origen del pensamiento, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder buscar qué es lo que está originando mi pensamiento, tenemos que comprender que el pensamiento es el resultante, digamos, el resultado del uso del conocimiento que nosotros tenemos guardado en nuestro paquete mental, digámoslo así. Pero tenemos, acá Parravicini nos menciona que tenemos dos fuentes que entrega mensaje, una confusionista y una que aclara y permite el ascenso de cada uno de nosotros. Porque es la importancia de conocer el origen de nuestro pensamiento. Nosotros al principio mencionamos que el hombre con su actitud y con su pensar puede ascender al nivel de los dioses, como muy bien Jesús lo dijo, vosotros dioses sois, o puede rebajarse al nivel de las bestias. Y al nivel de las bestias, ¿por qué? Porque, como dice aquí, daña a sus congéneres, se despedazan, no saben qué son lo que están haciendo contra sí y contra los demás. Entonces, ¿por qué es importante conocer de dónde nosotros estamos generando nuestro pensamiento, o qué es lo que nosotros nos nutre el pensamiento y le da origen al mismo? Porque si nosotros no comenzamos a trabajar el conocimiento y aprendemos a reconocer que existe dos fuentes que generan mi pensamiento, pues yo no voy a saber de cuál me tengo que nutrir. Una va a ser para mi destrucción, otra va a ser para mi crecimiento. Aquí muy bien Parravicini lo mencionaba. Todos estos hombres que han venido como mensajeros de Dios, del alto, del Creador, traen su mensaje, la esencia o el conocimiento que va a unir mi pensamiento con el del Creador, que me va a hacer uno con él. Pero también menciona que hay otros que más que vinieron de visita, fueron lanzados acá. Y el Apocalipsis 12 muy bien lo explica. Ellos generan confusión, duda en el pensamiento del ser humano para su autodestrucción. Es muy importante que nosotros comprendamos todos estos mensajes porque dice, atención debe prestársele.
negarlos y negarse será caer en las tinieblas. Y el mundo no será. Nosotros muchas veces hemos puesto el mundo o todo lo que conlleva primero que nuestro desarrollo interior. Y el mundo está en colapso. Está en un proceso, digámoslo así, de depuración de todo aquello que no permite que el ser humano avance. Porque, ¿qué es más importante? ¿Un carro que un hombre? Para Dios va a ser más importante su creación. Entonces, todo aquello que evite que Él se desarrolle a sí mismo y se conozca cómo y para qué fue creado, pues eso simplemente no puede existir dentro de la creación. Y eso es el mundo, todo aquello que no permita que el ser humano se reconozca a sí mismo. Por eso no será más. Por eso es importante que nosotros conozcamos que todo aquello que prohíba que en nosotros se manifieste el pensamiento original, todo eso no seguirá teniendo parte dentro de la creación. Por eso muchas veces se han confundido las profecías y se han tomado como algo catastrófico, Raúl, porque se cree que el planeta Tierra es el que se va a acabar. Lo que se va a acabar es todo aquello que no me permita a mí reconocerme dentro de la luz, de ese origen estelar que muy bien los hombres de las Pléyades nos decían. Entonces, por eso es muy importante nosotros reconocer que este es el conocimiento al que nosotros tenemos que comenzar a indagar. Sí, el mensaje que nosotros vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ojo, porque el Antiguo es muy importante que nosotros nos sentemos a releerlo muy bien y aprender de allí. Vamos a ver en el Antiguo dos conocimientos, que uno es, como dice acá, confusionista, y el otro eleva. Ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a pensar con el corazón, para nosotros poder redescubrir la luz que está allí a través de la misma luz que nosotros poseemos por dentro, pero también reconocer las tinieblas que puedan estar inmersas ahí o la manipulación, para nosotros no equivocar nuestro sendero espiritual y rebajarnos al nivel de las bestias. Por eso es importante nosotros conocer el origen de cómo se forma el pensamiento para no seguir equivocándonos. Nosotros somos, la identidad de nosotros es el producto de lo que pasa por mi pensamiento, Raúl. Maravilloso. Entonces, muy importante. Por eso llegan esta sabiduría, porque son mensajes de Dios y ellos son mensajeros de Dios. Pero son nuestros progenitores. Es nuestro principio por ahora genético. Llegamos como a un punto, ¿verdad? Entonces, con estos mensajes podemos encontrar ese origen genético, con esto que conocimos hasta hoy. Sin embargo, el segundo bloque iremos mucho más atrás en el tiempo y más cerca de nosotros. Imagínense, vamos a ir más atrás y más cerca de nosotros. Descubriremos qué existía antes de nuestros progenitores, siempre, por supuesto, sustentados en los conocimientos que como legado tenemos. Nosotros aquí no estamos especulando, estamos dando a viva voz, entregándoles a ustedes las herramientas y los conocimientos que a todos se nos entregó, y con ustedes lo estamos compartiendo. Entonces esto se convierte en un llamado a que cada uno de nosotros verdaderamente digamos, vamos a investigar a ver si eso es verdad. Entonces vamos a este primer corte donde ya pudimos encontrar nuestro origen genético, y escuchemos el cifrado de la siguiente canción para darle inicio ya a nuestro segundo bloque. Estás escuchando Pensando con el Corazón. Este espacio es posible gracias a Radio Satelital 105.1. Estamos en vivo también por nuestras redes sociales en Facebook y YouTube a través de Programa Voluntad. Si quieres participar, contáctanos al WhatsApp más 58 424 714 3655. Creador, que a través de
el señor Barceló se pudo comunicar de forma directa con cada uno de nosotros. Yo estoy contigo siempre. Fue mi inspiración darte vida. Antes de nacer ya te había pensado. Ese es el mensaje que hoy nosotros queremos dejarle a cada uno de ustedes a su reflexión. Vayan y busquen la canción, se llama Antes de nacer, de Miguel Barceló. Allí vamos a encontrar un mensaje directo de nuestro propio creador. Vamos a decirlo así, expresado por Barceló, pero nacido de ese pensamiento del corazón que es antes que todo. Y asimismo ahora es que podemos nosotros comenzar a entrar en ese origen, ese antes de nacer. Ya me habían pensado. Y aquí viene algo muy importante, porque para comenzar este segundo segmento vamos a hablar ahora de otro conocimiento muy importante, que es el libro secreto de Juan. Ese libro en el cual está un legado muy hermoso de Jesús para nosotros, que no se encuentra dentro de la Biblia, pero que sigue siendo una sabiduría, yo diría, trascendental o crucial para nuestro propio desarrollo espiritual. Porque si nosotros tenemos que conocer una dimensión real de la vida, esas 7 dimensiones la vamos a encontrar en el libro secreto de Juan. Y él en su capítulo 3, ¿verdad?, nos habla del origen perfecto. Entonces Jesús nos enseña cómo es el origen verdadero del Padre y cómo Él se contemplaba en su luz. Porque este capítulo dice así: porque el perfecto, que es Dios, se contempla a sí mismo en la luz de su corazón, esta luz que lo rodea, que es el manantial de agua de vida que produce todos los mundos de todas las clases. El perfecto contempla su imagen y la ve en el manantial del Espíritu y se enamora del agua luminosa. Este es el manantial de agua pura y luminosa que rodea al perfecto. Entonces seguimos con lo que es la interpretación, los cifrados y los símbolos, ¿verdad? Y aquí es muy importante encontrar esos cifrados, porque me está diciendo que la luz que él veía dentro de sí mismo es lo que lo hacía, es lo que le permite a nuestro propio creador pensar en cómo crear la vida, cómo crear cada partícula viviente, en la luz que lo rodea a sí mismo. ¿Y cómo podría ser eso? Vamos a decirlo así. Indudablemente que todo este libro nos enseña muchísimo, principalmente sobre el verdadero Padre Creador, el único, el que nos creó a todos, ¿verdad?, como seres vivientes, el que creó toda la vida en el universo. Pero él dice algo muy importante, que es como un manantial de donde brota sabiduría, de donde se crean los mundos, y lo relaciona con la luz del corazón, que es donde estaba la vida, ¿verdad?, y es la luz de los hombres. ¿Qué sucede acá? Yo les hago una pregunta, o en este caso para todos, pero para Andrea. ¿Qué sucede cuando uno aprende cosas nuevas, cuando uno siente que hizo una buena acción, uno siente que está aprendiendo, que está avanzando espiritualmente, o simplemente que cada vez siente que es mejor persona, para decirlo en palabras más sencillas? ¿No será que uno se contempla a sí mismo en el pensamiento que sale de uno, en cómo esa maravilla de la creación, por ejemplo, tú siendo madre, no te contemplabas en tener una niña dentro de tu vientre y poder contemplar esa luz, ese pensamiento, y haberla gestado desde mucho antes de que ella comenzara el proceso de fecundación y de desarrollo dentro de ti?
No era que ya te contemplabas en ese vientre pensando cómo sería una hija tuya, cómo sería lo que hoy es nuestra hija, pero que en un principio ya nosotros nos contemplábamos en esa imagen. Todavía lo hago. Todavía estoy gestando mi hija. Todavía siento que la tengo, pero en un vientre espiritual. ¿Ya? Porque cuando uno siente un regocijo por hacer algo, por avanzar, por crecer, por aprender, es porque uno le consigue propósito a lo que nosotros llamamos vida, es decir, a lo que nosotros llamamos encarnación. Conseguimos una respuesta del por qué o para qué fuimos creados. Esas acciones son las que le da sentido a este tránsito que nosotros tenemos en esta vida terrestre. Pero es que, Raúl, comprendamos algo: el origen del pensamiento es igual al origen del corazón. ¿Ya? Lo que nosotros logramos ver allí en el libro secreto de Juan, que fue la creación del Padre, asimismo es la creación en nosotros, porque nosotros linaje suyo somos. La misma esencia con la que Él se creó, con esa misma esencia nosotros fuimos creados. Nuestro corazón está conectado a cada ser vivo. Por lo tanto, está conectado al corazón de donde fue creado. Es decir, que ese regocijo, ese amor que Él sentía al contemplarse a sí mismo, es lo que nosotros sentimos al descubrirnos lo que nosotros somos. Porque nosotros lo que descubrimos es esa esencia de luz que nosotros tenemos por dentro. Eso mismo hizo el Padre, por eso mismo nosotros tenemos que realizarlo. Interesante, es como que yo diga, bueno, si yo descubro la bondad en mí y la empiezo a ejecutar, quiere decir que estoy haciendo lo que el Padre hace incontables tiempos hizo, que vio toda la maravilla que había en su corazón, nos vio a cada uno de nosotros y dijo, este pensamiento tiene que existir. Asimismo nosotros vemos una obra que nos produzca alegría, que nos produzca bondad, que nos produzca amor, comprensión, compasión, muchas cualidades, y nosotros nos regocijamos, nos alegramos y nos sentimos que pudimos hacer una obra que uno dice, ay, que como que tal vez aparezca la vanidad en algún momento por razonamiento, pero naturalmente es una satisfacción, que es una emoción que verdaderamente es libertaria, que te permite decir, yo me contemplo en lo que de mi corazón salió, y uno empieza a contemplarse en lo que son sus propias virtudes, y cada vez nosotros nos dedicamos más a vivir en ella. Entonces, ese principio, como tú lo dices, que es el corazón, de donde el Padre dijo, vio toda la vida, y dijo, esta belleza tengo que hacerla manifiesta, tengo que engendrar de mi corazón toda esta vida, como lo hace una planta que se contempla en su propia semilla, ella misma se contempla en su propia luz, que es el corazón de la semilla, y comienza a crear su propia vida, y empieza a crear un tallo, una hojita, un arbusto, luego se convierte en un árbol, y ese árbol da frutos. Y es porque se contempló en toda la vida, toda la luz que contenía por dentro, y ahora la vio en ese manantial y dijo, esto tiene que existir. Así mismo tenemos que hacer nosotros. Si estamos conociendo a Dios y si sabemos que lo tenemos por dentro, ¿qué tenemos que hacer? Expresarlo, sacarlo, mostrarlo. Vamos a decirlo entonces de otra forma. Crear eso que por dentro está en preexistencia, esperando que de nosotros salga. O sea, crearnos a nosotros mismos como la vida que somos. Crearnos como la bondad, como todas esas leyes que son seres vivientes dentro de nosotros, como lo hablábamos en el capítulo anterior. La justicia es un ser vivo. Vamos a manifestarla. La vemos en el manantial porque en mi corazón hay una necesidad de justicia. Yo saco y soy la misma justicia.
Entonces verdaderamente así cada una de las cualidades. Yo veo contemplo la comprensión dentro de mi corazón y yo la expongo, la salgo, la manifiesto y trato de ejecutarla cada vez de forma exponencial, más grande, cada vez de forma más limpia, más perfecta, porque ella en sí es perfecta, pero nosotros, como no la hemos usado, somos los que la usamos de forma errónea, se podría decir, pero vamos en un proceso de limpieza y de purificación. Fíjate, Raúl, que tú lo que nos estás manifestando allí, eso que nosotros estamos sintiendo o que estamos realizando, eso se llama en el libro secreto de Juan, forjar el Cristo. Porque el Cristo es el Dios producido por sí mismo, ¿ya? Nosotros estamos utilizando todo el conocimiento que nos habla del Creador junto con sus acciones y las estamos aplicando. Incluso acá nosotros podemos ver que cada corazón se une, así como cada pensamiento se une. Nuestro pensamiento se está creando en el pensamiento del Creador, porque de allí provino nuestro pensamiento, es decir, no está desconectado. Nada de lo que nosotros pensamos está desconectado de la esencia de donde nosotros provenimos o del origen del pensamiento. Nosotros mismos fuimos un pensamiento del Creador antes de que se manifestase. Y eso fue lo que intentó expresar Germán Barceló en la canción. Él lo logró descubrir. Si ustedes logran ver detenidamente, se darán cuenta que ninguna hoja, por más pequeña que sea, es igual. Cuando puede ser similar, pero no igual. Eso nos quiere decir que cada hoja dentro de la creación fue pensada, porque no es exactamente igual a la otra. Son similares, muy parecidas sí, pero no iguales. Así somos los seres humanos. Somos muy parecidos, pero no somos iguales, porque cada uno fue un pensamiento del Creador. Y al ser cada uno un pensamiento independiente, eso quiere decir que allí se sentó él, digámoslo así, si es que lo pudiéramos ver como un hombre, pero en sí es una esencia. Se sentó detenidamente a pensarte a ti, que nos estás escuchando. A ti te pensó muy detenidamente cómo ibas a hacer y cómo te ibas a formar o a forjar dentro de él para reconocerlo a él. Y cada uno tiene una esencia especial, porque solo aquello que produce lo idéntico, lo igual, lo que no tiene ninguna diferencia son las máquinas, pero ellas no piensan, no tienen sentir. Por ende, ellas no pueden hacer, son seres muertos, no pueden hacer el proceso de Dios. Cada uno de nosotros somos seres vivos, tenemos la misma esencia y somos el recipiente a través del cual Él puede manifestarse acá en el planeta Tierra. Cada uno de ustedes en la medida en que su pensamiento descubra el origen que tiene con Él, ese origen en la luz, y comiencen a manifestar. Entonces, ese corazón es el conector. De allí inicia todo, Raúl. Fíjate qué interesante, porque ahora vamos a comprender cómo es que un mensaje del Creador verdaderamente puede llegar y traspasar cualquier barrera y traspasar universos, superuniversos, incontables espacios hasta llegar al punto que le corresponde. Y lo vamos a ver de una forma muy sencilla. ¿Será que mi corazón tiene la capacidad de enviar información a todo mi cuerpo? Claro que sí. Ok. ¿Será que nuestro organismo complejo más pequeño, que es la célula, tiene la capacidad de enviar información a todos sus componentes? Claro que sí. Ok. Quiere decir que el corazón tiene la capacidad de enviar una información, una resonancia, luz, vida a todo mi cuerpo, ¿verdad? Asimismo, este planeta tiene un corazón. ¿Y será que tiene la misma capacidad? Claro que sí. Entonces, asimismo, un corazón de un planeta tiene la capacidad de nutrir y está conectado a mi corazón. Pero también del sol. El sol está conectado a toda su creación y la nutre y la sustenta.
pero así también la galaxia está conectado a toda su creación y la sustenta. Pero así también cada supergalaxia que contiene miles y miles y millones de galaxias más pequeñas, también las nutre a través de su corazón y las sustenta. Es una ley el corazón, es una ley creadora. Eso nos permite a nosotros comprender que el corazón es poderoso, está hecho para crear. Asimismo, el universo también tiene corazón y sustenta toda su creación a través de él. Asimismo, los 9 superuniversos que contienen miles de universos, 144.000 cada uno de ellos, y son 9. Y esos 9 conforman el corazón de nuestro Creador. ¿Será que el corazón de nuestro Creador nos sustenta a cada uno de nosotros? Constantemente. Entonces, he ahí la conexión de cómo verdaderamente el Creador se puede comunicar a través de cada uno de nosotros por medio de lo que nosotros llamamos resonancia, frecuencia, o lo que en nuestro cuerpo vemos que la función que hace el corazón, simple y sencilla. El pálpito. El pálpito. Entonces, a través del pálpito de vida, nosotros podemos reconocer el pensamiento del corazón, que viene desde el origen creador. Antes de que se generara el primer ser vivo existente con materia, ya existía todo dentro del corazón de nuestro Padre Creador, de esa gran conciencia creadora, y gran conciencia creadora porque contenía todo ya para traerlo a la existencia. O sea, era el depósito, el útero creador de donde todo se gesta. Imagínense lo poderoso que es eso, y saber que nosotros tenemos una pequeña fracción de él, de ese útero creador, y aparte de eso también estamos conectados a todo el resto de esa gran conciencia creadora que es el corazón de nuestro propio creador. Entonces es algo muy grande y nos permite verdaderamente entender cómo un mensaje de ese creador puede llegar a nosotros. Es solo a través del corazón. Ahí no hay razón, ahí no hay pensamiento, ahí no hay acción manipulada. Ahí solo hay una esencia pura y limpia, como la de la madre cuando siente la alegría al dar a luz. Hay un pensamiento del corazón. De repente puede tener angustia, eso ya es la razón, pero la alegría de ser madre, que la convierte en madre justo cuando, en el momento en que ve a su hijo, ¿verdad? Ahí ya se le acabaron las dudas, las quejas, los dolores, las creencias, los pensamientos. Ya ahí automáticamente el pensamiento del corazón le dice: eres madre, ¿verdad? Entonces, así mismo funciona toda la creación. Y eso nos permite entender entonces que el corazón recibe, ¿verdad?, información, analiza información, reenvía información luz hacia todas las partes de nuestro cuerpo, pero también de forma espiritual y también a nuestra alma, porque verdaderamente el corazón eterno que nosotros tenemos no es el de carne, es el que está dentro de ese corazón, que es netamente espiritual. Y eso lo podemos ver en la estrofa 16 de la profecía del país al norte del sur. El programa pasado nosotros cerramos con esa profecía. Entonces fíjense que hoy la vamos a ver también. La profecía nos dice en su estrofa 16: se termina la religión del miedo, y aquel que preserva el más preciado vestido del hombre, quien ha dado verdadero valor a su ser o a su corazón, tendrá al terminar su camino la corona de la inmortalidad. Y fíjense cómo llegan las palabras del Creador a nosotros. Yo les digo a todos, ¿quién será el que está hablando acá? Yo existo, aunque no me veáis. Yo estoy en sus corazones, aunque no me sintáis. Yo soy el eterno, el sin nombre, el sin fin. ¿Qué te dice a ti esta estrofa y quién verdaderamente habla allí? ¿Cómo sientes tú que puede llegar un mensaje hacia nuestro corazón? Bueno, son palabras grandísimas
del pensamiento del Padre a través de sus mensajeros para nosotros. Pero más adelante dice, sí, hijitos míos, allí ya prácticamente aclara de dónde proviene ese mensaje. Existe la supervivencia eterna. Es cuando el pensamiento cree en mí. El alma me reconoce y el espíritu me desea. Lo primero que él busca trabajar es el pensamiento del hombre. Porque él dice, cree en mí, pero no solamente de creencia, de solamente sí, porque muchas personas dirán, bueno, yo creo en Dios, y ahí hasta allí queda. No, cuando dice el pensamiento, cree en mí, es crear, que el pensamiento comience a ser creador, así como es el pensamiento de él, creador. Porque Jesús muy bien lo dijo, a través de él, que era la manifestación del Padre acá en el planeta Tierra. Y de mí nunca se dirán que yo traje la muerte. La muerte la encuentra quien la busca. El Creador jamás depositó en cada uno de sus pensamientos muerte, destrucción. Eso lo hizo el mal. Y eso es lo que nosotros tenemos que sacar de nosotros con la gestación del Cristo. El Cristo es el Dios que nosotros producimos dentro de nosotros mismos, teniendo conocimiento de la luz de que somos. Porque todo lo que nosotros estamos entregando acá es para que cada uno de ustedes pueda forjar su Cristo. ¿Mi Cristo lo puedes forjar tú, Raúl? No. ¿Quién puede forjar mi Cristo? Tú. Yo misma. Solamente yo puedo forjar mi Cristo porque esa es la unidad mía con el Creador. ¿Ya? A través de las enseñanzas traídas por el anciano, por Jesús y por todos estos hombres estelares, porque eso es lo que nos han dado a nosotros, el conocimiento para formar al Padre en nosotros, pero es muy íntimo, es muy personal, es muy individual ese proceso. Podemos tener guías, pero el maestro es cada uno y el maestro es el Cristo que tienen en su corazón. Entonces, no está lejos de cada uno de ustedes, está en sus corazones. Para eso necesitan volver a retomar el origen de su pensamiento. Saber que cada uno de los pensamientos que pasa por su cabeza es el producto o el resultado del conocimiento que ustedes ingresan por sus 5 sentidos. Constantemente ustedes buscan conocer al Padre o buscan simplemente el mundo. Pues el resultado es que el pensamiento que ustedes van a tener va a ser más del mundo o de la oscuridad que de Dios dentro de ustedes. Comencemos a trabajar ese corazón de Dios que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Ese corazón que le vamos a entregar al Creador el día que nos toque nuevamente fundirnos con Él. Comencemos a trabajar ese pensamiento que nos una con Él, que cree en Él, día a día, minuto a minuto y segundo a segundo. Y veremos que cada día de nuestras vidas va a ser un descubrimiento del propósito por el cual hemos sido creados. Esas son mis palabras con las cuales el día de hoy voy finalizando este maravilloso encuentro. Con mucha, digamos, con el corazón henchido de alegría y esperando con muchas ansias también el volver a generar este encuentro, este espacio en el tiempo para que sigamos nutriendo esa luz que tenemos en cada uno de nosotros y la logramos reconocer para llegar a nuestra identidad plena. Adelante, Raúl. Muchas gracias. Entonces, fíjense que para cerrar el programa del día de hoy, ya pudimos entender que el origen del pensamiento es el corazón. Y no solo en mí, sino desde el principio creador, todo surgió de allí. Entonces, tanto en el macro como en el micro, todo tiene que ver con el corazón. Entonces, en pensando con el corazón, estamos pensando con lo que nos dio origen a nuestra propia vida. Porque dentro de él, dentro del corazón, fue depositado el filamento madre de comunicación con nuestro propio creador, lo que tú decías, que es lo que nosotros, entonces dentro de ese corazón está lo que nosotros llamamos Cristo, que no es una cruz, que no es vamos a decirlo así,
una insignia religiosa, sino que es una condición o una fuerza creadora que está dentro de nosotros. La comunicación, que es resonancia, se expresa también en conocimiento y en sabiduría de aplicación. ¿Qué sucede? Todo lo que en el principio se piensa, si verdaderamente tiene existencia dentro de la luz, nosotros tenemos la responsabilidad de expresarlo. Y eso es lo que ha sucedido con los grandes mensajeros que a lo largo de la historia lo han hecho desde el corazón. Grandes profetas, grandes mensajeros, grandes personas que incitaron o enseñaron sobre la libertad, como aquí en Venezuela bien es el símbolo de todo el planeta, la enseñanza de Bolívar, que nos dejó como legado, y que es una muestra de la sabiduría que se expresa escuchando el pensamiento de su corazón. Entonces así cada uno de nosotros debemos escuchar ese corazón para enseñar la sabiduría que en él está y que se manifieste en cada uno de nosotros. Esa es la aplicación, que sea conocimiento de nuestro corazón expresado en sabiduría y acciones. Eso es lo que también en el siglo pasado se entregó en el norte de América a los indios Anasazi, que en el año 500 dejaron una cápsula del tiempo, quienes son llamados ahora los Wingmakers, o quienes así se hacían llamar. Ellos dejaron un disco óptico. Hace 1500 años dejaron un disco óptico. O sea, que quiere decir que qué tecnología tenemos hoy que ya antes se tenía también. Y dejaron así también muchos registros que ustedes lo pueden buscar. Es una historia muy hermosa y de mucho sustento espiritual. Yo diría más que cualquier otro. Estos Wingmakers, que en español serían los creadores de alas, expresaron lo que en resonancia desde el universo venía como información. Y es ese pensamiento que se venía extendiendo como un pensamiento de vida. Eso se llama mi mensaje central. Quiero que cada uno le preste mucha atención, porque ese es el mensaje central del Creador. Ese que nos decía antes que era el sin nombre, el sin fin, el que del corazón se contemplaba a sí mismo siendo perfecto y dijo: todo esto tiene que existir. Ese envió, como tantos, un mensaje en el tiempo de los Wingmakers para que nosotros entendiéramos cómo verdaderamente piensa la gran conciencia creadora, nuestro creador, Dios, o quien dio origen a la vida en este vastísimo universo. Entonces escuchemos las palabras de este mensaje. Yo habito en una frecuencia de luz en la que los seres finitos no pueden descubrirme. Si me buscas, fracasarás. No soy encontrado o descubierto. Solo soy reconocido en la unicidad, unidad y totalidad. Es la misma unicidad que sientes cuando estás interconectado con toda la vida, pues soy este y solo este. Yo soy toda la vida. Si quieres buscarme, entonces practica el sentimiento de unidad y totalidad. Vivo porque me descubras. Es la más alta expresión de mi amor por ti. Y mientras buscas mi manto en las capas de tu mundo, yo, la indeleble luz infinita, crezco cada vez más visible. Imagina el punto más lejano en el universo, detrás de un portal negro, lanzado en una galaxia distante. Luego multiplica esa distancia por el valor numérico más alto que conozcas. Felicitaciones. Has medido un átomo de mi cuerpo. ¿Te das cuenta cuán insondable soy? No soy lo que tú puedas saber, ver o entender. Estoy fuera de tu comprensión. Mi vastedad me hace invisible e inevitable. No hay lugar donde puedas estar sin mí. Mi ausencia no existe. Esta misma naturaleza me hace único. Soy la primera causa y el último efecto conectado
en una cadena indivisible. No existo para ser tenido o mantenido en indiferencia. Mi presencia es inmediata, tangible y real. Estás ahora en mi presencia. Escucha mis palabras. Estás ahora en mi presencia dentro de mí, más de lo que yo estoy dentro de ti. Eres el arco iris de mi mente y de mi corazón. Y aún piensas de ti mismo en términos del producto de un casi hombre. Eres mucho más de lo que te puedes dar cuenta. Nuestra unión fue, es y será por siempre jamás. Tú eres mi bendita descendencia con quien estoy intrínsecamente conectado en maneras que no puedes entender y por ello apreciar. Debes suspender tu creencia y descreencia de lo que no puedes sentir a cambio de tu conocimiento de que soy real y vivo dentro de ti. Siénteme ahora. Este es mi mensaje central a toda mi descendencia. Óyelo bien, pues por él podrás encontrar el lugar donde habito. Entonces con este mensaje nos despedimos. Siéntanlo en su corazón, reflexionen sobre él y por sobre todo vayan con su propio corazón a investigar y a conocer estas grandes verdades eternas. Que tengan buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Se ha cerrado la cápsula del corazón. Estabas escuchando Pensando con el Corazón. Este programa se transmite en la ciudad de Valera todos los viernes de 2 a 3 de la tarde a través de Radio Satelital 105.1 y en redes sociales por Facebook y YouTube a través de Programa Voluntad. Si quieres profundizar estas cápsulas, contáctanos al +58 424 714 3655. No lo olviden, todo fin es un nuevo inicio. Y es hora de poner en práctica lo aprendido, porque el pensamiento del corazón puede cambiar la historia.